Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprovechar esas facilidades que nos proporcionan las propiedades de triángulos para resolver algunos problemas. Así tenemos que en este modelo se trata de un triángulo rectángulo, en donde se conoce uno de los ángulos agudos. Sabemos también que por propiedades de triángulos, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados, es decir, son ángulos complementarios. Entonces podemos partir de esa idea y trabajarlo de esta manera. Sabemos, decía yo, que si sumamos el ángulo A y el ángulo B, eso nos va a dar como resultado 90 grados. A y B son los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo. Sustituyendo los valores, tenemos que el ángulo A mide 52 grados, más el ángulo B, que no sabemos cuánto mide. Eso es lo que vamos a determinar, la medida del ángulo B, y eso nos tiene que dar 90 grados. Despejando, está sumando, pasa restando, y me queda que el ángulo B es igual a 90 grados menos 52 grados. Al efectuar la sustracción, tengo que el ángulo B va a ser igual a 90 menos 52 grados. 2 para 10, 8. 6 para 9, 3. Con esto se concluye que el ángulo B tiene por medida 38 grados. Bien, ahora vamos a trabajar este problema nuevamente aplicando propiedades de triángulos. Aquí tenemos la medida de dos ángulos agudos de un triángulo cualquiera, un triángulo acutángulo. Y nos están pidiendo que calculemos la medida del ángulo B. Una propiedad de triángulos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces podemos partir de lo siguiente, que si sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto nos tiene que dar 180 grados. Esto es una igualdad, es una ecuación de primer grado. Entonces vamos a sustituir por las medidas de los ángulos que conocemos. El ángulo A mide 46 grados, más el ángulo B el ángulo B no lo conocemos, pero el ángulo C sí mide 48 grados, dice ahí. Y todo eso me tiene que dar 180 grados. Sumando en el primer miembro de la igualdad los valores que conocemos, son 8 más 6, 14, llevo 1, 4, 8, 9. 94 grados resulta de la suma de estos dos que conocemos. Más, sumando el ángulo B, me tiene que dar esos 180 grados. Despejamos, despejo el ángulo B, y tengo que ángulo B va a ser igual a lo que ya está en el segundo miembro, que es 180 grados. Como está sumando, pasa restando, menos 94 grados. Realizo la operación, 4 para 10, 6, 10 para 18, 8. Entonces tengo por resultado que el ángulo B mide 86 grados. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a trabajar este otro problema aprovechando las propiedades de triángulos. He marcado con un arco con flecha el ángulo que se va a calcular. Este es un ángulo exterior. En un triángulo, un ángulo exterior está formado por la prolongación de uno de los lados y uno de los lados del triángulo. A ese ángulo exterior le voy a llamar alfa. Bien, la propiedad que se refiere al ángulo exterior dice que un ángulo exterior tiene por medida la suma de los ángulos interiores no adyacentes. La palabra adyacente significa junto a, pero en este caso se especifica que son no adyacentes, los que no están junto al ángulo exterior. Entonces, alfa va a tener por medida la suma de A más el ángulo C. Son los ángulos interiores no adyacentes.
Sustituyendo por sus valores, tenemos que A mide 60 grados y el ángulo C mide 45 grados. Realizando la adición de los dos, tenemos que 60 grados más 45 grados es igual a 105 grados. Esa es la medida del ángulo alfa. Bien, ahora tenemos otra forma de resolver este triángulo aplicando las propiedades. Primero, dice que vamos a demostrar que en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Entonces, para ello necesitamos confirmar cuál es el mayor lado y cuál es el mayor ángulo. Haciendo una medición directa vamos a medir primero el ángulo A, y el ángulo A, según esto, mide 100 grados. El ángulo A mide 100 grados. El ángulo B, apoyando correctamente el transportador, el ángulo B mide 45 grados. Y finalmente el ángulo C, posición correcta del transportador, mide 10, 20, 35 grados. Le damos una sumadita, 5 más 5, llevamos 4, 3, 7 y 8, y ahí están los 180 grados que se cumple en otra de las propiedades de triángulos. Vamos a medir ahora, vamos a medir los lados. El lado AB mide, según esto, 21 centímetros. El lado BC mide 38 centímetros. Y el lado AC 28 centímetros. Ahí están las tres medidas. Por consecuencia, por deducción, el mayor ángulo es el ángulo A, el mayor lado es el lado BC. ¿Dónde está el mayor ángulo? Aquí está. No olvidemos que en geometría la palabra opuesto significa enfrente de, porque acá habla de lado opuesto. Bueno, entonces el opuesto es el BC, y el BC precisamente es el mayor de los tres lados. Este mide 38 centímetros y este mide 100 grados. Con esto se cumple la propiedad que señalamos. Bien, los invito a que se suscriban a mi canal y espero que sirva de algo todo esto que hemos construido para ustedes. Muchas gracias.